Atención, porque lo que vamos a desgranar hoy, lo que sucedió hace apenas 24 horas en los 40 Music Awards, no fue simplemente un bochorno. No, amigos, fue la crónica más dramática y el desplome más estrepitoso que hemos presenciado de dos figuras que creían tener el mundo a sus pies, o al menos la televisión. Estamos hablando, por supuesto, de Belén Esteban y María Patiño, esas dos autoproclamadas mujeres independientes que, en un giro del destino que nadie pudo haber predicho, se convirtieron en el hazmerreír de una gala retransmitida por Divinity. Una vergüenza épica, con el micrófono cortado en directo y la indiferencia total de los artistas internacionales, que ni sabían quiénes eran. Prepárense porque lo que les voy a contar, os aseguro, es una bofetada de realidad que dejará a muchos con la boca abierta y la indignación a flor de piel. Este es un relato de soberbia, de una caída anunciada y de un ridículo tan espantoso que será inmortalizado para la posteridad como el momento de su desplome definitivo. Si no quieres perderte ni un solo detalle de este escándalo y de toda la verdad que otros medios, esos grandes conglomerados televisivos, no te van a contar, es vital que te suscribas ahora mismo al canal de Teras de Salseo y actives esa campanita de notificaciones. Hazlo ya, para que seas el primero en enterarte de cada bomba que soltamos. Pero antes de zambullirnos de lleno en los detalles más escabrosos de esta noche fatídica, una noche que pasará a la historia de la televisión y el salseo, me gustaría saber vuestra opinión, vuestras primeras impresiones. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué sintieron al ver las imágenes de ese despropósito? ¿Creísteis que lo que ocurrió era merecido, una especie de karma televisivo, o, por el contrario, os sorprendió la magnitud del desastre y la crueldad de la situación? Dejadme vuestras impresiones más sinceras y, por supuesto, desde dónde nos estáis viendo en este preciso instante. ¿En qué rincón del mundo nos escucháis? Vuestra voz es importantísima en Teras de Salseo y leeremos, y os lo prometo, cada uno de vuestros mensajes con atención. Ahora sí, vamos al grano, porque la verdad de lo que sucedió esa noche, amigos, es mucho más cruda y reveladora de lo que podéis siquiera imaginar. El escenario, amigos y amigas, era el de los prestigiosos 40 Music Awards, un evento global que reúne a las estrellas más rutilantes de la música internacional. Un escaparate de talento, glamour y, supuestamente, profesionalidad, donde cada detalle está milimétricamente calculado. Y allí, en medio de ese Olimpo musical, de ese despliegue de luces y sonidos, aparecieron ellas, Belén Esteban y María Patiño, con una presencia que, desde el primer momento, ya chirriaba, ya desentonaba de forma alarmante. Su intervención, aparentemente para entregar un premio a dos estrellas globales, se redujo a escasos 10 minutos de gloria, 10 minutos que, en un abrir y cerrar de ojos, se transformaron en un auténtico purgatorio televisivo, una agonía en directo. Lo que siguió, os lo aseguro, fue una secuencia de acontecimientos que rozó lo surrealista, lo esperpéntico y lo humillante a partes iguales, una danza macabra de la que no pudieron escapar, por mucho que lo intentaron con su habitual soberbia. La gala, retransmitida por Divinity, ese canal que curiosamente pertenece a Mediaset, la misma empresa que hace no mucho tiempo las despidió, esperaba un discurso, un guión detallado que, según los propios 40 principales, les había sido enviado con antelación, con las pautas claras y concisas para evitar cualquier incidente. Pero no. Nuestras protagonistas, en un acto de supuesta rebeldía y una arrogancia que ya les es tristemente característica, decidieron ignorar ese guión por completo, haciendo caso omiso de las indicaciones. «A los 40 nos ha mandado un guión», dijeron con una sonrisa de suficiencia, con un tono de desafío que, en ese contexto de premios musicales globales, resultó completamente fuera de lugar y hasta ridículo. Pero con todos nuestros respetos, no lo vamos a hacer. Somos mujeres independientes, madres y orgullosas de todo lo que tenemos, proclamaron con una grandilocuencia que resonó vacía en un auditorio donde la mayoría de los presentes, y esto es crucial, especialmente los artistas internacionales, ni siquiera sabían quiénes eran ni de dónde venían estas dos figuras que se presentaban con tal pompa. ¿Es que, independientes? Permítanme reír a carcajadas, amigos, porque esa palabra, en sus bocas, suena a chiste, a burla cruel para aquellos que sí luchan por su independencia. ¿Cómo puedes autoproclamarte independiente después de 20 años parasitando, literalmente, la vida del padre de tu hija, Belén, haciendo de cada aspecto de su existencia un circo mediático, un negocio?
¿Cómo se sostiene esa narrativa de la autosuficiencia cuando tu carrera, durante décadas, se ha basado en el escarnio ajeno, en el dolor de otros y en la polémica constante, sin más mérito aparente que ese? Y en el caso de María Patiño, la cosa, os lo digo yo, no es mucho mejor, ni más limpia. Todas las filtraciones y los rumores que circulan sobre su trayectoria, sobre sus prácticas laborales y personales, distan mucho de ser un dechado de virtudes o de independencia, en el sentido más puro y honesto de la palabra. Esa noche, esa proclamación de independencia se les volvió en contra con una fuerza brutal, como un boomerang que les golpeó con la fuerza de la más cruda y despiadada realidad. Pero el punto álgido, el momento cumbre, el clímax de este despropósito que nadie podrá olvidar, llegó cuando el micrófono de Belén Esteban fue directamente cortado. Sí, lo han oído bien. La voz se desvaneció en el aire. En pleno intento de pronunciar unas palabras, de lanzar un mensaje, quizás buscando ese último atisbo de relevancia o una nueva oportunidad, la voz de Belén se desvaneció, silenciada por una decisión de la producción que hablaba por sí sola, que gritaba a los cuatro vientos su irrelevancia en ese escenario. Era la imagen más clara, más brutal, de su falta de importancia en ese contexto internacional, una señal inequívoca de que su tiempo, ese tiempo de gloria efímera en el fango televisivo, quizás, ya había pasado definitivamente sin posibilidad de retorno. La princesa del pueblo se convertía, en cuestión de segundos, en una figura borrosa, sin voz, ignorada por completo en el gran escenario, despojada de su poder y de su altavoz mediático. La escena fue desgarradora de ver para algunos de sus más fieles seguidores que aún les guardan un cariño inexplicable, fruto de años de consumo televisivo. Pero para otros, y me incluyo entre ellos sin ningún tapujo, fue una justicia poética servida en bandeja de plata, un ajuste de cuentas cósmico que se llevaba fraguando desde hace mucho tiempo. Intentaba hablar, quizás sobre la catástrofe de la Dana en Valencia, o algún tema que, honestamente, importaba bien poco a la audiencia global de esos premios, acostumbrada a otro tipo de discursos, y la dejaron sin palabras. ¿No dicen en su programa todos los días que tienen un altavoz? ¿Que salen en televisión? ¿Que son un referente para decir lo que quieran? ¿Para adoctrinar incluso a la audiencia? Pues bien, ese altavoz, esa noche, fue silenciado con una contundencia brutal, con una decisión fría y calculada que les cortó de raíz. Fue un golpe bajo, una bofetada de realidad que les devolvió al lugar que, para muchos, y esta es una verdad innegable, siempre debieron ocupar, el de la intrascendencia absoluta en el panorama cultural internacional. Y la indiferencia, amigos, la total y absoluta indiferencia de los artistas internacionales, eso, os lo juro, es lo que más dolió, lo que más expuso la triste y demoledora verdad de su situación actual. Daniel Sian, Capo, esos grandes nombres de la música mundial, estrellas globales que mueven masas y venden millones de discos, miraban con una perplejidad palpable, sin la menor idea, la más mínima noción, de quiénes eran esas dos mujeres que les entregaban un premio con una desesperación casi visible por un minuto de atención. No había reconocimiento en sus ojos, no había reverencia, no había ese respeto que ellas esperaban y al que estaban acostumbradas. Solo miradas confusas, una incomodidad evidente que se palpaba en el aire y un aire de ¿quiénes son estas señoras y por qué están aquí?, que flotaba pesadamente en el ambiente, contaminándolo todo con un matiz de ridículo. Era el espejo más cruel, devolviéndoles una imagen de patetismo y de una desconexión abismal con la realidad de su verdadero alcance. Una imagen que ha sido inmortalizada para la posteridad y que ya no podrán borrar por mucho que lo intenten. La gente en el público, incluso algunos de los otros invitados españoles, no daban crédito a lo que veían sus propios ojos. La vergüenza ajena era palpable. Los propios intérpretes que recibían el premio, se los digo yo, estaban alucinando, perplejos, y, para qué negarlo, algunos hasta descojonados por lo absurdo de la situación que les tocaba vivir. Era un meme en vivo, una parodia en directo de sí mismas, una actuación de comedia involuntaria que superaba cualquier guión preescrito. La situación era tan incómoda, tan bochornosa, que se podía cortar con un cuchillo afilado como si el aire se hubiera vuelto denso. Belén y María, acostumbradas a ser el centro de atención de cada plató de televisión, a dominar la conversación, a imponer su discurso, se encontraron de repente en un universo donde no solo no eran las protagonistas, sino que eran meras figurantes, y bastante mal avenidas, por cierto, incapaces de generar la más mínima conexión con nadie. Su cobra,
Ese intento fallido de interacción, de acercamiento con los artistas premiados, fue otro de los momentos álgidos del ridículo más espantoso. No sabían ni dónde colocarse, ni cómo interactuar, ni qué decir, balbuceando frases sin sentido. Un desasosiego total, una vergüenza ajena que se extendía como la pólvora por todo el recinto y por los hogares que lo veían. Este incidente, este vergonzoso espectáculo en los 40 Music Awards, es la prueba irrefutable de cómo la soberbia y la falta de autocrítica, esa capacidad de mirarse al espejo y reconocer los errores, terminan por devorarte desde dentro, sin dejar rastro de lo que un día fuiste. Especialmente después de haber sido expulsadas, digámoslo sin tapujos ni eufemismos, por la puerta de atrás de Mediaset, sin honores ni aplausos, porque la audiencia la rechazó de plano. Esa noche la gala se convirtió en su espejo más cruel, un reflejo despiadado que les devolvió una imagen de patetismo y de una desconexión abismal con la realidad de su propio poder. Una imagen que nos ha dejado a todos con un regusto amargo, con la boca abierta y con la confirmación de que hay batallas que, simplemente, no se pueden ganar por mucho que uno lo intente con soberbia. Es el desplome definitivo de dos reinas caídas, de dos mujeres independientes, cuya independencia se ha basado durante años en parasitar la vida de otros y en generar polémica y malestar. Y ahora, más que nunca, están pagando el precio de sus excesos, el karma televisivo en su máxima expresión. Lo que vimos es el ridículo más absoluto, una lección de humildad forzada y la confirmación de que hay un antes y un después para estas dos figuras. La catástrofe fue total y sin paliativos. Atención, porque si pensaron que el incidente en los 40 Music Awards fue el final de la historia, permítanme decirles que apenas hemos arañado la superficie. Lo que presenciamos fue solo la punta de un iceberg de hipocresía televisiva, la explosión final de una bomba de relojería que llevaba años haciendo tic-tac, una explosión que resonó con la fuerza de un terremoto. Hoy, en este segundo y crucial capítulo de nuestra implacable crónica, vamos a desenterrar las raíces más profundas de esa caída, a destapar las verdades más incómodas que se esconden tras la fachada de mujeres independientes y abanderadas contra el acoso, esa máscara que intentan ponerse sin éxito. Preparen sus oídos, porque lo que van a escuchar resonará en sus mentes como un eco de la más cruda justicia, una justicia que la audiencia, al fin, ha empezado a servir en bandeja de plata. Y es que no podemos hablar del patético espectáculo de Belén Esteban y María Patiño sin traer a colación las demoledoras denuncias, esas que resonaron hace tan solo unas horas con la fuerza de un trueno en el firmamento televisivo, dejando a muchos sin palabras. Hablo, claro está, de las palabras sin piedad de auténticos pesos pesados del periodismo de este país, como el inquebrantable José Ribagorda, presentador de los informativos de Telecinco, y el respetado Pedro Piqueras, el expresentador que tanto ha marcado la historia de la información en España. Ellos, desde la seriedad, el rigor y la responsabilidad que exige su profesión, expusieron sin miramientos las vergonzosas prácticas que tenían lugar en el seno de Sálvame, ese programa del que ellas fueron reinas y señoras durante tanto tiempo, manipulando a su antojo la realidad. Un relato que pone los pelos de punta y que nos hace cuestionarnos la ética y la humanidad de algunos personajes televisivos, dejando al descubierto una realidad inquietante. ¿Qué denunciaban con tanta vehemencia estos baluartes de la información? Pues, atención, porque esto es lo más grave, lo que verdaderamente escandaliza y revuelve el estómago de cualquier persona con un mínimo de empatía y sentido común. Ribagorda y Piqueras revelaron en un programa de Radio-Televisión Española que mientras ellos desde la inmediatez y la solemnidad de los informativos daban cuenta de la terrible realidad de la pandemia, mientras anunciaban, con una voz cargada de dolor y responsabilidad, que casi 1000 personas morían diariamente en nuestro país, en la antesala de esos mismos informativos, en los pasillos de Mediaset, ¿qué creen que hacían estas mujeres independientes y concienciadas? Se reían y bailaban, amigos, se reían y bailaban con una alegría macabra. Una imagen dantesca, un contraste macabro, una falta de respeto atroz hacia el sufrimiento ajeno, hacia las miles de familias destrozadas por la tragedia, que se quedaron sin sus seres queridos, mientras ellas parecían vivir en un universo paralelo. Un auténtico puñal en la espalda de la humanidad, en un momento donde la solidaridad y el respeto deberían haber sido los pilares fundamentales de nuestra sociedad y de la televisión en su conjunto. Y es aquí donde la máscara de la hipocresía alcanza cotas estratosféricas,
donde la indignación se vuelve incontenible, una bola de fuego que arde por dentro. Porque María Patiño, esa misma María Patiño que reía y bailaba mientras miles morían, esa misma que ahora se autoproclama mujer independiente, aprovechó su presencia en los 40 Music Awards para reivindicar, ojo al dato, que está contada a las víctimas, haciendo un guiño a la catástrofe de la Dana y soltando perlas como «me habéis permitido creer en la humanidad». ¿Humanidad? ¿De verdad? Es que me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿dónde estaba esa humanidad, esa empatía, cuando la tragedia golpeaba sin piedad a nuestro país, llevándose vidas a diario? ¿Dónde estaba esa fe en la humanidad cuando se reían del dolor ajeno, cuando se mofaban de la desgracia mientras otros lloraban a sus seres queridos sin descanso y sin consuelo? Es un insulto a la inteligencia del espectador, una bofetada a la memoria de todos aquellos que sufrieron y lucharon durante esos días oscuros, esperando un mínimo de respeto por parte de figuras públicas. Su programa, Sálvame, y ellas mismas parecen no haber conocido jamás la palabra humanidad en su diccionario, o al menos la aplicaron de una manera muy selectiva y egoísta. Y si lo de Patiño ya es grave, lo de Belén Esteban no se queda atrás, ni mucho menos. Es otra de las piezas clave de este puzzle de desfachatez. La princesa del pueblo, esa misma que ha dedicado gran parte de su carrera, décadas enteras, a meterse sin piedad con la mujer de Jesulín de Ubrique desde que tenemos uso de razón en este país, o con el padre de su hija, un hombre al que ha desangrado mediáticamente durante décadas, haciendo de su vida un negocio, ahora, atención, se atreve a dar lecciones sobre bullying. ¿Ella? La abanderada del acoso, la que ha vivido de destrozar reputaciones y de alimentar polémicas durante años sin miramientos y sin escrúpulos. Es un chiste de mal gusto, un sainete ridículo que nos indigna hasta la médula, una paradoja que roza lo insoportable. Ella, que ha estado en la tele y seguirá en la tele, digámoslo alto y claro, simplemente por ser la ex de Jesulín de Ubrique, el verdadero motor de su fama, ahora se erige como la salvadora de los acosados, como la gran gurú del anti-bullying, una afirmación que se desmorona por su propio peso. ¿No fue su propia hija la que le paró los pies, la que le dijo «deja de hablar de mi padre» para poner fin a ese circo mediático? La hipocresía es tan densa que se puede cortar con un cuchillo bien afilado, amigos, y eso es lo que la audiencia ha empezado a percibir con una claridad demoledora. Es que el historial de Sálvame, en cuanto a las prácticas poco éticas o directamente crueles y deleznables, es inmenso, inabordable en una sola conversación, un pozo sin fondo de polémicas. Podemos recordar cómo destrozaron matrimonios, cómo dinamitaron familias enteras en directo, todo en aras del espectáculo más barato y de una audiencia que a la larga les pasó factura. Y entre compañeros, ¿alguien se atrevería a negar con la mano en el corazón que existía un ambiente de auténtico bullying, de acoso constante y sistemático? Lo que le hacían a Carmen de Marchante, a Lidia Lozano, la forma en que humillaban y acosaban a quienes no se plegaban a su discurso único, a la línea editorial impuesta, expulsándolos, despidiéndolos en directo, es algo que está grabado a fuego en la memoria colectiva de este país y en los anales de la televisión. El despido de Antonio David Flores, declarado nulo de pleno derecho por una jueza, o la expulsión de Antonio Montero de Plató, son solo la punta del iceberg de un sistema que vivía del maltrato y la humillación ajena, sin importar las consecuencias. Y ahora, estas mismas personas pretenden dar lecciones de moralidad y de lucha contra el acoso, como si su pasado no existiera. Es sencillamente insoportable, una afrenta a la inteligencia y la dignidad. Hay que reconocer que han tenido que tener lo que no está escrito, una valentía que roza la desfachatez más absoluta para presentarse de nuevo en una gala producida y emitida por Divinity, uno de los canales de Mediaset. ¡Mediaset! La misma cadena que las expulsó por la puerta de atrás, sin honores ni aplausos, la misma que no les dio ni siquiera el final que merecían, según ellas, que se fueron por la puerta de servicio, sin más ni más, como quien echa la basura. ¿No las querían ver ni en pintura? Es la verdad, una verdad incómoda pero innegable. Ellas y el universo Sálvame, en general, junto con Kiko Hernández, Kiko Matamoros y otros, generaron un rechazo de audiencia tan brutal, tan demoledor, que Mediaset no ha podido recuperar esos datos desde entonces, y las cifras no mienten. Les bajaron la audiencia hasta límites insospechados, y la mayoría de sus colaboradores, de su séquito, no han vuelto a ser contratados en Mediaset, salvo Anabel Pantoja y Lidia Lozano, el resto, a la calle.
y se presentan ahí, en una gala retransmitida por su excadena, como si fueran David y Victoria Beckham, saludando a las masas, con una desvergüenza que asombra y que les ha costado un ridículo histórico. Este incidente, esta crónica de una caída anunciada, es la prueba más fehaciente de cómo la soberbia, esa ceguera narcisista que impide ver la realidad, esa creencia de estar por encima del bien y del mal, y la falta de autocrítica, el no ser capaz de reconocer los propios errores, terminan por devorarte por completo. No es una cuestión de suerte o de casualidad, no es un mero tropiezo, es la consecuencia directa de años de comportamientos tóxicos, de una forma de hacer televisión basada en el escarnio, la mentira y la polémica barata, sin respeto alguno por el público ni por sus propios compañeros. Este desplome no es un accidente, es el resultado ineludible de un camino sembrado de malas artes y de un desprecio absoluto por la ética. El ridículo más absoluto, esa lección de humildad forzada que recibieron en los 40 Music Awards, no es más que el principio del fin, la confirmación de que hay batallas que, por muy independientes y orgullosas que se autoproclamen, por mucho que griten a los cuatro vientos sus falsas virtudes, simplemente no se pueden ganar cuando la audiencia ya te ha dado la espalda de manera irreversible y definitiva. Es la cruda realidad que deben afrontar. Hemos llegado al final de esta devastadora crónica, amigos, y la verdad, tras desgranar cada detalle de este bochorno, la sensación que nos queda es de una profunda indignación y al mismo tiempo de una extraña satisfacción, de una justicia que se ha servido por sí misma. Porque, ¿no es acaso esto una señal de que la televisión está cambiando? ¿De que la audiencia al fin ha dicho basta a ciertos comportamientos, a ciertas figuras que creían tener patente de corso para hacer y decir lo que quisieran impunemente? Lo que sucedió con Belén Esteban y María Patiño es un recordatorio brutal de que la arrogancia, la falta de empatía y la hipocresía tienen un precio, y ese precio, tarde o temprano, se paga. Y en su caso se está pagando con un ridículo sin precedentes. No os quedéis fuera de la conversación. No os perdáis ni un ápice de lo que se cuece detrás de las cámaras, de las verdades que los grandes medios intentan esconder y silenciar. Si este contenido os ha resonado, si sentís la misma indignación que nosotros, si queréis seguir destapando la verdad sin filtros y sin miedo, es fundamental que os suscribáis al canal de Teras de Salseo y activéis la campanita de notificaciones ahora mismo. Vuestra suscripción nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir siendo vuestra voz en este mar de ruido y manipulación. Hasta la próxima, amigos, y que la verdad prevalezca siempre, cueste